Está, grabar acá. Bueno, dando continuidad a la clase 34 de la Diplomatura en Gestión de Jefaturas en Enfermería, correspondiente al módulo 9, vamos a ver acá que recién pudimos escuchar las palabras del profesor Federico de la Vega con respecto al planteo del problema y de los objetivos y de la estructura de una investigación típica. Después vamos a ver propuestas específicas de investigación en gestión, pero antes que eso quiero reflexionar con ustedes eh, unas cuestiones que me parecen sumamente necesarias, ¿no es cierto? En este tema tan complejo, porque puede ser que muchos de ustedes ya han querido realizar alguna investigación en su servicio y por ahí se pudieron haber encontrado con algún informe de alguna situación en particular de algún comité de ética de la investigación o en el último caso de alguna sugerencia del Departamento de Docencia y Investigación al respecto. Y hay un concepto que es importante tener en claro que son cuestiones bioéticas que tienen que ver con poblaciones vulnerables. ¿Alguna vez escucharon sobre ese tema en relación con la investigación? Eh, ¿Qué contexto tiene este tema de población vulnerable en investigación? ¿No? ¿Nadie? No, yo no. Bueno, muchas veces los que se enojan mucho de esto son los médicos, muchas veces, ¿no? Yo de hace muchos años trabajo en la universidad y participo de el Comité de Ética de la Investigación, que es un comité que se dedica a analizar el proyecto de investigación. Y muchas veces es una costumbre que tienen algunas disciplinas, como también la tenemos nosotros, que queremos hacer una investigación en base a nuestros padecientes o a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Cuando hay una relación de control de unos sobre otros, de ahí es donde viene la cuestión de vulnerable, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una relación vertical en donde yo que quiero investigar sobre el otro, tengo algún tipo de control de la relación que tenemos, no es igual, sino que es desigual, de ahí surge la cuestión en investigación de mencionar la cuestión de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que el médico no entiende es que él, al tener una relación terapéutica con su paciente, de alguna manera condiciona esa relación. ¿Entienden esta cuestión? Y en este tema puntual de nosotros con la gestión, en donde muchos de ustedes tienen una posición jerárquica con respecto a otros, ¿sí? Es un tema complejo. Ahora cuando veamos con el ejemplo que tengo preparado, por ahí lo van a entender un poquito mejor, porque eh, por más que pueda existir un consentimiento informado y por más que ustedes hagan el mejor consentimiento posible, la situación de vulnerabilidad existe. Entonces, si bien hay cuatro principios que tiene la bioética, que es no realizar actos que generen algún tipo de daño, ¿no? La maleficencia, generar por lo general actos que tiendan a lo contrario, que es la beneficencia, que beneficie, la justicia y la autonomía o libertad, son cuestiones para nosotros, igual que los derechos humanos, son importantes tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? El cuidar la dignidad de la persona, ¿no? Son cuestiones
importante que no se pueden, bajo ningún punto de vista, no considerar. Entonces, muchos de ustedes preguntarán, y bueno, entonces no voy a poder investigar. No, vas a poder investigar. Lo que por ahí, cuando vos tenés una relación directa, lo que deberían hacer sería tener un investigador externo. Digamos, ¿qué es lo que muchas veces se le sugiere al médico? No es que no hagas la investigación, sino que te asocies con otro colega tuyo y si querés indagar algo con respecto a alguna particularidad de tus pacientes, que no lo hagas vos, la toma de la información, sino que lo haga otra persona en donde de alguna manera esa persona no tenga ningún tipo de relación. ¿Me entienden? Y lógicamente se respete la cuestión de que sea anónimo, ¿no? Y de alguna manera la información tenga los resguardos y el uso de esa información sea para los fines que se plantean en el consentimiento. ¿Entienden todas estas cuestiones? Por eso muchas veces en los hospitales se rechazan algún tipo de investigaciones porque muchas veces tiene que ver con estas cuestiones de vulnerabilidad que pueden aparecer, sobre todo en dos grandes grupos. Uno es en la cuestión de las personas que nosotros cuidamos y otro gran grupo son las personas con las cuales trabajamos. ¿Queda claro esto que les estoy mencionando? Entonces, una manera de sortear esas cuestiones y darle eh, ese respeto que se debe tener en cuanto a un manual de buenas costumbres en la investigación, lo que se puede hacer y se debería hacer es asociarnos, asociar al mundo académico, ¿no? Por eso siempre la propuesta nuestra es que nos podamos vincular para la investigación desde la academia con el mundo del trabajo. Entonces hay ciertas cuestiones en donde uno no se expone y de esa manera se resguarda los intereses de todas las partes. Y de esa manera se pueden ir superando determinados obstáculos. Hay un tema que también tocó Federico, que es importante por ahí que nosotros lo tengamos en cuenta, que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con las áreas y las líneas de investigación. ¿Qué diferencia hay específicamente con respecto a un área con una línea? Es que el área, por lo general, no tiene una igual. No hay un área igual a otra. Son diferentes, por eso tienen un contexto de abarcar un conocimiento como puede ser un área la gestión y otra área puede ser la administración y otra área puede ser la capacitación, siempre hablando de un mismo entorno, pero son diferentes áreas, no son equivalentes, tienen una construcción de un conocimiento diferente. ¿Entienden? En cambio, las líneas hacia adentro de cada una de esas áreas a veces sí pueden tener algunas líneas gemelas que de alguna manera cabalgan eh, en una misma sintonía. ¿Por qué? Porque las líneas de investigación, como bien decía Federico, suelen caracterizar esas determinadas áreas. Entonces, ahí hay un entramado que muchas veces puede tener vasos comunicantes, pero las áreas no. Las áreas son propias, ¿no? De alguna manera hacen a una caracterización que las hace muy diferentes. Ustedes se podrán preguntar, ¿pero pueden existir investigaciones que
toque más de un área? Sí, porque, por ejemplo, si ustedes dentro de lo que quieren investigar es una herramienta digamos, tecnológica pensada para la gestión, de alguna manera ahí ya tienen dos áreas, la cuestión tecnológica y la cuestión de la gestión. Quiere decir que de alguna manera ahí hay un entramado. ¿Sí? Que tranquilamente muchas veces nosotros nos podemos presentar a convocatorias en donde por ahí se hable solo de tema de gestión y podemos presentarnos en otras convocatorias que sean tecnológicas. ¿Por qué? Y porque tengo de alguna manera una investigación que tiene un área que como problema, de alguna manera, me puede servir desde el enfoque de una como desde el enfoque de otro. Em, con respecto a lo que mencionaba en el desarrollo de la estructura, que nos explicaba muy claramente Federico, que obviamente de acuerdo a si la convocatoria es más samajista, más empirista, más positivista, menos o demás, puede tener algunas modificaciones, pero por lo general hay un triángulo en la investigación, que es lo que hoy quiero reforzar con ustedes, que le va a dar a su trabajo una impronta diferente en cuanto a cómo encararlo y al modelo de construcción para que sea más firme. ¿No es cierto? Yo en el vértice superior voy a poner siempre el problema. ¿Sí? El problema es lo que yo tengo que resolver. ¿Sí? Ese problema, de alguna manera, responde a un objetivo. Tienen una comunicación íntima uno con otro, ¿no? Entonces, en las bases de ese triángulo, lo que me sostiene el problema y el objetivo es mi marco teórico. Mi marco teórico es fundamental, es como lo que Federico mencionaba en cuanto al saber. Yo, la diferencia que tengo con la mirada que él hace es que a mí me gusta que el estado del arte puede estar por fuera del marco teórico o puede estar adentro del marco teórico, pero son dos cosas diferentes porque el marco teórico, como bien dijo él, es una construcción propia de uno y el estado del arte es una construcción de lo que hicieron otros, que yo voy a tomar para analizarla, criticarla, asimilarla, dependiendo de mi ideología y de la sintonía que yo tengo. Entonces, si yo tengo una triangulación donde en el vértice estoy poniendo el problema que me responde al objetivo, ese binomio, en una de las bases tengo el marco teórico y lo que hoy vamos a charlar un poquito va a ser del elemento fundamental que me une las dos cosas, que es el instrumento. El instrumento que ustedes van a usar para conseguir todo eso que quieren conseguir, que es ese saber, ese conocimiento, esos resultados, va a salir de un instrumento. Entonces, esa triangulación, en donde arriba tengo el problema con el objetivo, marco teórico, instrumento, tiene que tener una dialéctica clara, ¿sí? Que es muchas veces lo que a uno le sugiere a alguien que está queriendo investigar, que la construcción vaya primero por el problema, el objetivo, el marco teórico y después el instrumento, y no al revés. Porque en esto que él dijo, que la metodología es un método y un camino, justamente lo que te evita ciertos errores es no caminarlo de la mejor manera que te vaya de alguna manera llevando hacia donde vos querés ir. Eh, entonces, lo que yo les pregunté la otra vez era cuál eran las ideas, el interés, lo que a ustedes les estaba haciendo ruido, que si tuvieran la posibilidad de acompañarse en una investigación en relación con lo que están haciendo, cuál era el interés que a ustedes le despertaran. Y ahí
algunos comenzaron a decir, bueno, a mí me interesa calidad, a mí me interesa motivación, a mí me interesa el desempeño, a mí me interesa el conflicto, los conflictos que puedan estar presentes, cómo resolverlo. Otro, me decía Hugo, el pase de guardia. Bueno, todas esas cuestiones es el interés que sale de ustedes como investigadores. Esa situación después la tengo que llevarlo a un problema y en base después de ahí va a surgir la posibilidad de pensar en alguna situación de algún objetivo que se pueda presentar. Entonces, en base a lo que ustedes me charlaron, voy a mostrarle un poquito lo que yo pensé como para ir dando respuesta de una humilde opinión, algunas consideraciones que en esa triangulación yo tengo que tener claro a la hora de pensarlas. Entonces voy a compartir este recurso que ustedes tienen ahí, que son propuestas, las propuestas que ustedes me decían. ¿Está claro? Creo que lo están viendo, ¿no? Sí, profe, lo Sí, estamos profe, viendo. se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, hay algo que me estoy olvidando. Dije la cuestión de la consideración ética, sí. Eh, y las ideas, perfecto, vamos bien, porque ya estoy medio viejo y me estoy olvidando de ciertas cosas. Entonces, el área es gestión, ¿sí? Ese es el área, ¿no? La línea, en este caso puntual con el que vamos a comenzar hoy, va a ser dentro de la gestión, la línea va a ser motivación. ¿Entienden esto? Hola. Sí, profe. No, profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, el área es lo grande, ¿no? Y que de alguna manera dentro de todo lo que hacemos tiene que ver con una, con una dimensión de un determinado conocimiento. Entonces, esa área no se repite, es única. Entonces, dentro de nuestro trabajo, la gestión es una cuestión importante, porque por un lado tenés la praxis, por otro lado tenés la gestión, por otro lado tenés la docencia, por otro lado tenés la investigación, la administración. Esas son las grandes áreas, ¿sí? Entonces, las propuestas que nosotros vamos a ir viendo en base a lo que ustedes me fueron remarcando como interés, comencé por una, que es la cuestión de pensar en una de las propuestas que ustedes me hacen, de que yo tomo una línea dentro de la gestión que tiene que ver con los problemas de motivación, si mi personal está motivado o no está motivado. ¿Sí? Eso es una línea dentro de la gestión. Otra línea puede ser la calidad, otra línea puede ser los conflictos, otra línea puede ser el pase de guardia, por ejemplo, que tenga que ver con los registros. ¿Entienden esto? Esas son líneas que están dentro de un área determinada, ¿sí? Y esa área principal que nosotros tenemos por delante es la gestión. O sea, Acá, profe, la línea sería lo que a nosotros nos está haciendo ruido o lo que a nosotros nos parece que es el problema en ese sentido, o sea, lo que iríamos a investigar sí, la dentro del línea, área que sería la gestión. exactamente. ¿Así? Sí, exactamente. Sí, 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 exactamente. Si vos querés investigar algo que te haga ruido en relación con los costos, ahí tu área ya no sería la gestión, sería la administración. ¿Entendés? Si a vos te está interesando algo que tenga que ver sobre los conocimientos que las personas que están a tu cargo, eso va a tener que ver con docencia. Por eso es importante siempre apoyarnos en otros
de acuerdo a la expertez que tengan en esas áreas, ¿no es cierto? Si tiene que ver con cuidado, será con cuidado y sucesivamente, pero digamos, dentro de lo que tiene que ver con tu área, que es la gestión, ¿sí? Hay temas que son íntimos de la gestión y uno de ellos es que se espera que vos seas una gran motivadora y el saber el grado de motivación que tienen las personas que están a tu cargo no es un tema menor, como podés también querer indagar el grado de satisfacción que hay del personal y bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con la gestión del talento, ¿sí? Entonces, en lo que tenía esta consideración que mencionaba específicamente Federico con respecto a que ustedes tienen que indagar previo a esta situación, es lo que comúnmente se denomina en base a esa línea, bueno, ¿cuál es el estado del arte en cuanto a motivación? ¿Quiénes son los autores que hablan sobre motivación? Y hay hay áreas que tienen mucho trabajo recorrido, hay áreas que no es sola una cuestión de nuestra disciplina, sino que son temas que de alguna manera son transversales a otras disciplinas, quiere decir que muchas otras disciplinas pueden estar hablando de la gestión del talento en sus respectivas áreas disciplinares, que son propias, que son únicas, y que no se pueden comparar, porque yo no puedo comparar cuestiones que tienen que ver de una disciplina con otra disciplina. Yo puedo de alguna manera marcar las características que cada una tiene y las particularidades que cada una tiene. Que puede haber factores que son comunes, sí, obviamente que sí, claro que sí. Y de eso se basa justamente poder traer determinadas teorías o determinadas eh, expresiones de esa situación que a nosotros nos permitan, de alguna manera, hacer la interpretación en nuestra respectiva área. En este caso particular, no es un tema que yo domine, el tema de la motivación, no lo he investigado dentro de lo que he recorrido en gestión. Por ahí lo mío en investigación de gestión tiene que ver más con las unidades de producción, con la SUPE, digamos, con otras directrices de funcionamiento que tienen que ver con la carga del trabajo específicamente, o con cuestiones que tienen que ver con el espacio laboral en cuanto a la insalubridad, ¿no? Entonces, son otras las cuestiones que, que me dediqué más. En este tema puntual, no lo he tocado, pero en el estado del arte que recorrí para traerles hoy, alguien que de alguna manera suena en estos últimos años, porque también el recorte que uno tiene que hacer del estado del arte, de temas que son que hay mucho contenido, es tratar de pensar de los últimos 5 años, más o menos. Y Steven Reis es de alguna manera alguien que aparece con una propuesta que no es del todo diferente al resto, pero tiene algunas particularidades y lo que lleva el estado del arte, después de que ustedes tomen diferentes, digamos, que ustedes tomen contacto con diferentes autores, con diferentes investigaciones, con diferentes resultados de otras investigaciones, es comenzar a tomar ustedes un posicionamiento en cuanto a su marco teórico, porque el marco teórico expresa su ideología, su manera de pensar. Por eso lo que le dice Federico, que el trabajo intelectual del investigador se va a ver justamente en cómo construye su marco teórico, ¿sí? Cómo va definiendo operacionalmente cada cosa, cómo se va posicionando, a cuál
a cuál autor o teórico le va a dar más relevancia a uno que otro, ¿no? De alguna manera tiene que ver con su forma de pensar. Muchos dicen que el investigador es neutral, y en realidad la neutralidad no existe, digamos. Ustedes van a ver en cómo seleccionan a esos teóricos y cómo los tratan, de alguna manera está la impronta del investigador. Entonces, ¿qué es lo que tiene Steven en diferencia con otros autores? Que él habla de esta identificación que él hace en cuanto a cómo uno se construye dentro del trabajo con una caracterización, ¿sí? En diferentes tipos de aspiraciones que las personas tienen, en donde él entiende que nosotros nos vamos construyendo en los deseos que nosotros vamos teniendo, en las cosas que nos van motivando, y que de alguna manera eso se va a ir identificando con las acciones, ¿no? Y con la personalidad o la conducta que nosotros tenemos ante determinadas cuestiones. Y él hace de alguna manera un recorrido de su trabajo en estas 16 eh, deseos o principios básicos que él va tomando, por donde de alguna manera él puede identificar determinadas cuestiones en cuanto a la construcción de la motivación que cada una de las personas que tienen en su respectivo entorno laboral. Obviamente que no siempre nosotros nos podemos animar en nuestros entornos de trabajo a realizar un cuestionario con 128 preguntas o con una estructura tan amplia, porque mucho va a depender de qué parte de la cuestión de la motivación a nosotros nos interesa indagar. Por ahí nosotros, en vez de tomar las 16, podemos hacer un recorte y tomar 5 o 6 o 7, digamos. Hay veces que nosotros podemos de alguna manera hacer una modificación a la herramienta que el autor propone. Lo que uno tiene que también hacer la salvación de tratar de validar eso que nosotros vamos a acotar, que en cuanto a los resultados obtenidos, tiene que ver específicamente con las variables seleccionadas. Digamos, cada uno de estos deseos para ustedes van a ser variables a trabajar, en los cuales se van a ir construyendo determinados indicadores que nos van a ir dando un determinado resultado. Eh, También es interesante entender cómo los diferentes autores, cuando proponen alguna herramienta, cuál es la lógica de construcción que tienen en cuanto a cómo pueden atravesar por medio de esas herramientas determinadas cualidades que después las van a ir de alguna manera materializando en determinadas cantidades como para obtener un resultado, ¿no? Esta situación que ustedes ven acá, donde hay una escala de puntos de acuerdo a la forma de responder en un instructivo, bueno, de alguna manera le está dando de que esa manera de operacionar parte de cuestiones cualitativas, pero termina de alguna manera siempre en alguna reducción de esa situación en cuanto a un factor que determine, bueno, si el valor obtenido es satisfactorio o no lo es, o de alguna manera es alto o es bajo. Y lo interesante que toma este autor, que
abarca dentro del tema de la línea de motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca. Quiere decir, aquellas situaciones que hacen que la persona, desde adentro de su ser, en relación con lo que él piensa, cómo actúa y también cómo esa misma persona es influenciado por el entorno y en base a lo que recibe del entorno también actúa. Quiere decir que de alguna manera estas dos situaciones recrea, ¿sí?, una mirada más integral de aquellos autores que por ahí solo se plantean motivaciones intrínsecas, digamos, propias de la persona o que por ahí le interesa ver cómo la cuestión ambiental o el medio ambiente o el ambiente laboral influye en la motivación de la persona, sino que acá lo que trató de buscar el autor es un trabajo más integral para poder de alguna manera caracterizar mejor esta línea de la motivación dentro del área de la gestión. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Le voy a hacer un ejemplo en cuanto a comparación de áreas y por qué yo le digo que las áreas son únicas y las líneas pueden ser compartidas. Yo puedo estar hablando de motivación y utilizar este mismo autor modificando algunas cuestiones particulares de cómo él usa su cuestionario y, por ejemplo, puedo llevar esta misma cuestión de motivación a un colegio, por ejemplo, y conocer la motivación que tienen los estudiantes por determinada asignatura, por ejemplo. Y no estoy hablando de gestión, estoy hablando de educación. ¿Entienden esto? Pero la línea es motivación. Por eso digo que las líneas atraviesan diferentes áreas y las áreas son únicas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esta triangulación? Porque si yo ya tengo identificado mi problema en el sentido de que, como bien le decía Federico, el problema, ¿sí?, en relación a la motivación, yo lo tengo que formular como una pregunta. ¿Y cómo lo formularían ustedes? En el tema de la motivación, ¿cómo les parecería que ustedes tienen ganas de o interés de elaborar un problema con esta línea? ¿Cómo lo podrían pensar? En forma de pregunta. Tiremos, tiremos. Es una cuestión de intentarlo. Podría ser cuál es el grado o cuál es la motivación que tienen los trabajadores o los enfermeros de tal lado? Sí, exactamente. En forma de pregunta, ¿cuál es esto? ¿Cuál es aquello? Y de alguna manera, como Federico le plantean, van de lo grande a lo chico, ¿no? De alguna manera van haciendo ese recorrido. Muchos les piden de que pongan dónde son esos trabajadores, de qué servicios, de qué hospital. Lo que siempre recomendamos nosotros es que muchas veces, si no tenés las autorizaciones de determinados lugares, bueno, no menciones las instituciones, ni los servicios, ni nada, porque las personas se pueden ver afectadas. Se puede muchas veces generalizar los espacios. Un hospital público, un servicio de tal cosa pública, digamos. Yo puedo, digamos, puedo poner que es del subsector privado, del subsector de la seguridad social y así sucesivamente. Pero bueno, son cuestiones que yo de alguna manera la problematizo por medio de esa pregunta en el cual yo voy tratando de problematizar esa situación. Y cuando ya lo tengo,
El objetivo, ¿cómo lo formulo? Con ese verbo en su infinitivo, como nos plantea Federico. ¿Cómo lo hacíamos cuando nosotros hacíamos nuestra tesis sobre esa misma cuestión particular? Ya no lo hago como problema, que voy al hueso, ¿qué es lo que... Le pongo el verbo en Sí, infinitivo por delante. Conocer, sí, por ejemplo, conocer el grado de motivación de los enfermeros del CESAC 7, del área programática del Santoyani, un ejemplo. claro, perfecto, Y listo. Exactamente, exactamente. Digamos, uno puede poner indagar, conocer, digamos, obviamente que son cuestiones a los cuales es lo que Federico menciona, que es el resultado que querés llegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo que tenemos que triangular? Porque todo lo que yo mencione en el problema y en el objetivo, después yo lo tengo que ver en los problemas secundarios y en los objetivos específicos, digamos. Todo eso yo después lo tengo que desglosar. Ese desglose que yo voy haciendo, cuando yo lo hago en 4 o 5 de esas situaciones que lo pueda hacer, o en 3, o en el número que ustedes quieran, esa situación yo la tengo que recrear en el marco teórico. Por eso en la triangulación yo le decía, arriba pongo el problema relacionado con el objetivo y en las bases pongo, por un lado, en uno de los vértices, el marco teórico que me va a hablar permanentemente de ese problema, no me habla del objetivo, el marco teórico me habla del problema, ¿no es cierto? Y seguramente que desarrollaré en esta línea que vengo construyendo, no solo lo voy a mencionar al autor que le mencioné antes, que es Esteban Reis, sino que puedo mencionar también a otros y después decir por qué me selecciono a este y no a los otros. Quiere decir que ahí también en el marco teórico yo puedo ir construyendo una manera de pensar, una manera de interpretar un tema tan complejo como es la motivación. ¿Entienden esto? Y ese es el esfuerzo intelectual que hace el investigador. Ahí es donde de alguna manera, y es lo que está tratando, reescribiendo permanentemente. Y eso que yo pongo en el marco teórico, después lo tengo que ver reflejado en el otro vértice inferior de la base de ese triángulo, en donde yo tengo que tener un espejo de lo que escribí en el marco teórico que me refleja el problema en el instrumento. ¿Sí? Y todo instrumento que yo realice, aparte del consentimiento informado que todo instrumento, ya sea una, una entrevista, un focus group, un FODA, un cuestionario, lo que sea, siempre tiene que tener un consentimiento para las personas que, digamos, participen. El instrumento tiene que, de alguna manera, explicar brevemente, ¿sí? Cuál es su finalidad y también explicar algunas consignas para que la persona lo interprete de la mejor manera, siempre y cuando el instrumento esté o no acompañado por la intervención de alguien a la hora de la recepción del mismo, ¿no es cierto? Porque muchas veces podemos dejar alguna situación o enviar, como se usa hoy mucho, si me podés completar tal cuestionario. Bueno, tiene que haber un instructivo de interpretar determinadas consignas porque por ahí lo que parece claro para uno no lo es. Entonces, básicamente, en la introducción de cualquier trabajo, de cualquier cuestionario, inclusive hasta de una entrevista, hay que explicar la estructura de cómo va a ser, cuánto tiempo va a llevar, las posibilidades que siempre hay de que la persona pueda o abandonar el cuestionario o la entrevista sin ningún problema, que se cierta con la libertad para poder contestarle y todo lo demás.
la caracterización del documento tiene que estar en la primera parte, por eso que de alguna manera como modo de ejemplo, ahí dice diagnóstico de motivación y satisfacción laboral. Ahí toma dos variables, de alguna manera hay dos líneas ahí, porque muchas veces en un instrumento puede existir esa situación en donde uno pueda de alguna manera, hay determinadas líneas, como les mencionaba antes, que están dentro de una misma área. Entonces, eso hace que muchas veces puedan trabajarse juntas, ¿no? En este caso puntual, están trabajando dos. Y si yo trabajo dos, estas dos, tanto motivación como satisfacción, van a tener que estar dentro del marco teórico. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones que muchas veces uno ve si el marco teórico es pertinente y está de alguna manera en relación con los problemas y los objetivos. Y en los problemas y en los objetivos, vieron que él les mencionaba, hay autores que permiten poner más de uno principal, más de uno. Bueno, por ahí yo puedo hacer uno relacionado específicamente con algo de la motivación y puedo hacer otro relacionado con satisfacción. Y en los problemas primarios y en las cuestiones específicas también puede hacer una diferenciación de ambos, porque son dos cuestiones diferentes, ¿entienden? Que requiere de estructuras o de búsqueda de esa información de forma diferenciada. No son equivalentes la motivación con la satisfacción. Digamos, de alguna manera parecería que están emparentadas, obviamente que sí, hay puntos de contacto, pero de alguna manera marca una situación diferente en cuanto al estado. Y todo instrumento siempre nos lleva a la necesidad de que tengamos que poner algún tipo de dato, de esos datos que son generales, que tienen que ver con la caracterización de la muestra, que después el lunes próximo Norma les va a dar algunos tips con respecto a eso, y que muchas veces en algunos cuestionarios le dedicamos muchas más preguntas a la caracterización, ¿no? Que al trabajo propio del problema. Entonces, siempre la pregunta que yo le hago a los que están desarrollando su cuestionario es, cada uno de estos datos que vos estás usando para caracterizar, ¿después los vas a usar? Porque si no los vas a usar, ¿qué sentido tiene? Digamos, yo acá, ustedes ven, no sé si está en un buen tamaño o quieren que se los ponga un poquito más grande. A ver, puedo con el zoom. Acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes están indagando sobre la motivación en diferentes trabajadores que están en diferentes consultorios, en diferentes servicios, en diferentes turnos y demás. Después todo eso, ¿vos lo vas a usar en cuanto a querer de alguna manera ver qué comportamiento o qué grado de situación tienen unos con otros? ¿Entienden esto? Porque eso es lo interesante de poder después hacer los cruces en cuanto a las respuestas obtenidas, si voy a estar de alguna manera poniendo esta situación particular de que me interesa saber cómo está caracterizada en cuanto a la función que cumple ese trabajador. Y en cuanto al tema que muchas veces ponemos con respecto a la antigüedad laboral, ¿vas a trabajar ese tema? ¿Sí? En cuanto a que a ver si los que recién ingresan tienen mejor satisfacción laboral que los que hacen 5 años, porque más allá del resultado, también va a ser interesante que en tu marco teórico pospongas o encuentres autores que hablen y que mencionan de que, por ejemplo, o afirmen
de que las personas que recién ingresan a una institución están más motivadas que los que hacen 20 años que están trabajando en la misma institución. ¿Entienden esto? ¿Por qué va a ser importante que vos consigas información de otras investigaciones o de otros autores? Porque si el resultado de lo que vos obtenés con respecto a esto hace que sea contrario a tu marco teórico, cuando vos lo analizás, vos mismo ponés el dato obtenido en cuanto a la pregunta tal con respecto a cuánto tiempo tienen trabajando en relación con la motivación, el resultado me arroja X dato que es contrario a las afirmaciones que el autor tal en el marco teórico mencionamos con respecto. ¿Entienden esto? Digamos, yo lo tengo que dialogar a lo que yo tengo en el marco teórico con los resultados que yo voy obteniendo. Lo mismo si yo estoy poniendo la cuestión de qué puesto ocupa dentro de la organización. En el marco teórico tengo que encontrar algún documento o trabajo anterior que diga que por lo general los que ocupan los niveles gerenciales dentro de un hospital tienen mayor motivación que las personas que están trabajando como técnicos. ¿Me entienden esto? Si después yo encuentro que en mi caso es diferente o es igual, pongo coincide con lo que menciona tal autor en tal investigación o en tal teoría o no, no coincide. Por eso es importante elaborar el trabajo del marco teórico y tomarse ese tiempo. Y con respecto al sexo, porque siempre yo les planteo o que puedo ponerle edad, puedo poner un montón de datos. ¿Los vas a trabajar? ¿Vas a encontrar en tu marco teórico alguna investigación que mencione que las mujeres tienen mayor grado de motivación en los entornos de trabajo que el hombre o viceversa? O que a determinada edad hay mayor, ¿me entienden esto? Digamos, yo tengo que tener en el marco teórico algo que mencionen sobre estas cuestiones para después yo poder cruzarlo. Si no, me voy a quedar solo en la caracterización de esa muestra en cuanto a que por ahí encontré mayor satisfacción laboral en hombres que en mujeres. El tema es que en las variables, como puede ser en el tema de sexo, que puede ser más ampliado, ahí puse masculino, femenino, pero puede ser otros, y, y, y como lo quieran armar ustedes también en cuanto si quieren poner género y digamos no sexo, eso también tiene que ver con la posición que tomen ustedes, que la van a tener que poner en el marco teórico, pero sobre esta cuestión en particular, eso es lo interesante de poder relacionar el instrumento con el marco teórico. Es lo que les va a permitir a ustedes un mayor análisis de los resultados, ¿sí? Porque si no, simplemente siempre lo que aparece, es un 50%, es un 60%. Y en este tema particular, en donde por lo general en nuestra disciplina la relación es 8-2, bueno, hay que marcar la cuestión de que somos una disciplina que por lo general es mujer, ¿no? Y que bueno, eso hace que lógicamente esté más representada en esa caracterización, ¿no? Eso no es un dato menor. Ahora, cuando yo ya voy entrando, ¿sí? Dentro de lo que voy leyendo, voy buscando, en ese armado de este cuestionario, que es tan importante como el marco teórico, yo tengo que ir viendo de esa selección de esas 16 variables, bueno, ¿qué variables quiero tomar yo? ¿No? Ahí ya voy haciendo un recorte de esa situación, un recorte metodológico en cuanto a eso. Y cada uno de esos aspectos tiene que tener un mismo tratamiento en el sentido de que no puedo hacer una pregunta para uno y 10 preguntas para otro, sino que más o menos sea 8-6, 8-8, 6-6, digamos que cada una de las cuestiones que yo voy tratando en el cuestionario realmente tengan la misma importancia a la hora de indagarlo.
Un tema complejo en la gestión y sobre todo pensando en esta cuestión de estas poblaciones vulnerables, que nos es difícil muchas veces hacer determinadas preguntas en determinados contextos, porque la otra persona, si nosotros no tenemos un investigador externo, y hay preguntas que muchas veces el otro no va a querer responder, porque de alguna manera puede pensar que se expone ante una respuesta. ¿Entienden esto? Por ejemplo, no sé, acá en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, ¿sí? Que yo le pregunte, para realizar mi trabajo, ¿cuento con suficiente equipo? La persona preguntará, pero si este es mi jefe, ¿qué me está preguntando? Puede de alguna manera tener algún grado de, de relación en cuanto a ciertas cuestiones uno las tiene que preguntar de una manera más neutra, como para que la persona no se sienta que de alguna manera haya alguna doble intención por parte. Ahora, si es un investigador externo, no hay problema en ese sentido, porque hay una cuestión de neutralidad y de confidencialidad de lo que se está haciendo. Estamos hablando que los cuestionarios son anónimos, ¿no? En ese sentido, también hay una cierta tranquilidad, por eso es importante que quien externamente lo haga no habilite las fuentes en cuanto a quien hizo el instrumento. Por eso siempre a los instrumentos se le pone un número para codificarlos y de esa manera se mantiene la cuestión anónima. Un tema que no es menor, que cuando ustedes hagan los instrumentos, que eso después lo van a ver con Norma, es importante que tengan en cuenta que hay una manera de construcción, así como veíamos que el autor tomaba de 0 a 7, ustedes pueden seleccionar por ahí una cuestión que no tenga que ver con número, que pueda decir totalmente de acuerdo, y así hacer una escala. Eso lo van a poner ustedes en cómo van de alguna manera a tomar esa postura en cuanto a esos temas. En cuanto al resultado de cómo se respondan cada una de esas situaciones. Lógicamente que esta manera de expresarlo va a ser cómo después ustedes a la hora de el análisis, ¿sí? Ustedes van a marcar, bueno, con un total, en total de acuerdo respondió el 20%, ¿sí? Y en total desacuerdo, vamos a suponer, el 80% para tal ítem. Todo esto genera un análisis y una interpretación en cuanto a condiciones de trabajo que ustedes den un número total. Bueno, para toda la dimensión en general, el resultado arroja que es de acuerdo, digamos, quiere decir que también sirve esta posibilidad de que no sea numérico, sino que sea por lo que se conoce como un tipo de escala que lleva un orden, que es ordinal, digamos, que no es cuantitativa, ¿no? Digamos, es sumamente interesante y también dentro de un misma área de un determinado aspecto, yo puedo de alguna manera hacer diferentes tipos de preguntas. Algunas tienen que ver con esta escala y otras puede ser simplemente si no, que muchas veces también otro puede poner acá, no saben, no responde, digamos, también puede estar, por lo general se ponen las tres, y también puede haber cuestiones que necesito que algo esté abierto, ¿no? Como para que la persona pueda, desgraciadamente, en nuestra cultura y sobre todo en los temas de gestión, esta parte son más esquivas a la hora de responderla, sobre todo si no hay todo esto que les mencionaba antes, que es la cuestión de la tranquilidad que el otro pueda responder, inclusive hasta para los mismos padecientes, muchas veces responder sobre determinados cuestionarios es mucho más interesante que lo responda una vez que se externó
y está en su casa que antes, ¿no? Igual es toda una cuestión de que moviliza este tema de las preguntas abiertas más que las cuestiones cerradas. Entonces, puede haber diferentes escalas a la hora de yo poder usar y también diferentes tipos de preguntas que, por ejemplo, en esta cuestión particular, yo acá puedo combinar en algunas, las puedo hacer numéricas, en donde después voy a tener que decidir si en base a cómo armo esta respuesta, que es muy parecida a esta, ¿sí? Nada más que en vez de poner un tilde, él me hace un círculo sobre un número. Si está totalmente de acuerdo es un 1. Si está totalmente en desacuerdo es un 6. Quiere decir que esta escala de construcción, con cuanto más menos numeración tenga, más positiva va a ser. Cuanto más puntos vos tengas, más negativa va a ser la respuesta. Eso yo lo puedo invertir también, puedo hacerlo al revés. Todo eso va a depender de cómo ustedes se sientan más cómodos a la hora de poder construirlo. Por eso que hay veces que, por ejemplo, en determinadas preguntas es difícil que las hagan las personas que son propias de la institución, y por eso creo que los vedores externos o los colaboradores externos son mucho más interesantes y más neutrales para que la persona pueda tener la confianza de poder contestar. Por ejemplo, me siento despreciado por la empresa cuando pienso en lo que se me pagan. Digamos, hay ciertas preguntas que depende cómo yo las voy construyendo. Bueno, en ciertos oídos y en ciertas situaciones la persona puede dudar a la hora de contestarla, pero toda esta cuestión de esta construcción que yo voy haciendo a la hora de cómo voy preguntando, tiene que estar en sintonía con el marco teórico. Entonces, si hay de alguna manera instrumentos que ya han sido validados, donde cada una de estas preguntas tienen un valor específico en cuanto a su designación, bueno, obviamente que son instrumentos que se siguen tal cual como se los confeccionaron. Si no, los pueden confeccionar ustedes en base a los problemas que tienen y al objetivo que están buscando. Por ejemplo, esta otra sobre cuestiones que tienen que ver sobre las políticas en las cuales están relacionados con la visión de la empresa, ¿no? El nombre de la empresa tiene una clara visión de sí misma. Bueno, son todas preguntas que muchas veces cuando uno tiene que contestar sobre cuestiones del marco laboral necesita de un espacio de neutralidad para que se genere la confianza. Por eso digo que los instrumentos en gestión no son difíciles de elaborar, pero requiere de alguna manera de una construcción que tenga en cuenta estos grados de confianza que se deben tener como para poder hacerlo. En estas particularidades, por ejemplo, a la hora de valorar el desarrollo personal, puedo de alguna manera poner menos categorías, de acuerdo, desacuerdo, puedo cambiar, puedo acotar, puedo seguir manteniendo para todas las preguntas la misma manera, también es válido, ¿no? Y cada una de estas cuestiones yo después las tengo que ir poniendo en consideración en cuanto a cómo las voy a ir interpretando y cómo las voy a ir, de alguna manera yo lo interpreto contra el marco teórico, y lo que siempre hago en el análisis es analizar los números en cuanto a la cantidad de respuesta que tengo, y en base a eso voy sacando qué comportamiento tiene cada una de esas dimensiones en cuanto a lo que se ha contestado. Entonces, puedo indagar más fino, puedo de alguna manera separar lo que tenga que ver en cuanto al ambiente con la motivación. Claro, yo puedo no ponerlas todas juntas, sino que las puedo de alguna manera separar por cada una de las áreas por las cuales yo quiero consultar, en donde
hay algunas que tienen que ver específicamente con la cuestión de la motivación y otras que tengan que ver mi relación con la autoridad, por ejemplo. Entonces, cada una de estas particularidades me va a ir permitiendo hacer un desglose y cómo esa persona de alguna manera va construyendo esta situación en particular. Quiere decir que si yo, por un lado, hago preguntas que tengan que ver con el desempeño de tareas, algunos de los problemas secundarios tengo que mencionar este tema. ¿Cuál es el desempeño que las personas tienen a la hora de realizar sus tareas? Entonces, voy formulando los problemas, después lo voy a transformar en un objetivo que es conocer el desempeño de las tareas que realizan la persona y así sucesivamente voy armando, ¿sí?, cada uno de ellos como para que estén representados en el armado del cuestionario. Por eso les vuelvo a repetir la triangulación. Problema, objetivos, en el vértice, en las bases, marco teórico, instrumento. Cuando uno ve que esa triangulación está bien hecha, es imposible que el trabajo salga mal. ¿Está claro? Digamos, por eso esto que yo les digo, en la última clase, al que le gusta motivación, va a desarrollar la cuestión del ver o de indagar sobre la cuestión de la motivación y lo vamos a hacer entre todos, o las cuestiones que tengan que ver específicamente con la satisfacción en el ámbito del trabajo y de esa manera, practicándolo, es como se aprende a investigar, porque si no, muchas veces uno les es muy duro el poder interpretar todo esto y quedarse solo. Digamos, lo más lindo que tiene la investigación es cuando se comparte en un equipo y entre todos vamos construyendo esta cuestión de que haya una validez interna en cuanto mínimamente entre estos elementos para que nos permita recorrer el mejor camino para poder llegar a la mejor conclusión posible, que es de alguna manera darnos cuenta de cómo está la situación que nosotros estamos investigando. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hoy vimos? ¿Algo que quieran aportar de lo que han hecho, de lo que saben? Escucho. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? No, profe, de mi parte, la verdad que, bueno, como siempre, me gustó muchísimo la clase porque justo en mi marco teórico me falta algo de lo que hablamos o de lo que usted habló recién. Entonces, nada, ya como estoy para enviarla, voy a volver a revisar el marco teórico y ampliar esa partecita que no tenía. Muy interesante, como siempre, la clase. Bueno, me pone contento de que te pueda servir y también que nos animemos a estos desafíos, que podamos encontrar algún punto de trabajo en algún área que nos interese y con la colaboración de todos podamos ir construyendo este conocimiento. Así que por eso dejo siempre la propuesta de repensar de alguna manera en el poco tiempo que tienen, pero si se lo utiliza bien, podemos hacer algo interesante. Romina, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Le hago una buenas noches. consulta. Sí, Entendiendo que ya estamos en noviembre, ¿cómo se continúa? Porque entré tarde a la clase. bueno, nosotros estamos terminando con digamos, nos queda este módulo 9 Sí, en donde calculo yo que con la semana próxima lo vamos a terminar y después lo que nos quedaría es una clase que tiene que ver sobre alguna cuestión legal propia de la gestión en cumplimiento con alguna ley y un trabajito final que
lo que me interesaría a mí que pueda surgir de este módulo, algo básico que a ustedes les sirva y que les quede como su propio propuesta, digamos, para lo que ustedes quieran de lo que están haciendo, ya sea algo centrado en la operacionalización de algún puesto de trabajo o algo pensado para indagar sobre lo que ustedes están trabajando. Quiere decir que algo cortito, chiquito, que le vamos a preparar una guía para que ustedes la armen, así como hicimos con el trabajo de operacionalización. Bueno, algo sencillito que lo puedan completar en base a lo último que estamos viendo. Por eso me interesa que desde su propio interés vayan surgiendo, por eso le digo, al que propuso la cuestión de motivación y satisfacción laboral, que tome eso, que lo rearma un poquito, que le dé los lineamientos que nosotros le vamos a pedir, que es algo sencillito, y ya está. Y así sucesivamente. El que quiere calidad, calidad, el que quiere la gestión del talento, la gestión del talento, que son los otros temas que les voy a ir preparando para la otra clase. Así que bueno, lo que nos queda es muy poquito. Y bueno, nuestra intención es poder terminarlo el primer lunes de diciembre. Así Bien. que lógicamente, si alguno necesita más tiempo para enviar lo que tenga que enviar, no hay ningún drama, ¿sí? Pero ¿Cuál sería la fecha límite, profe, para poder enviar? no hay fecha límite, la fecha la ponen ustedes, por eso le digo, no es que no se le va a dar la constancia porque no lo entregó en fecha, digamos, después de todo un año de un recorrido, de tantos cuestionarios hechos, digamos, me parece a mí que hay que darles el tiempo que ustedes necesitan porque están trabajando, tienen que terminar trabajos, tienen que terminar compromisos y esto está abierto. Una vez que ustedes lo entreguen, hacen el trámite correspondiente. Quiere decir que No va a tener que por mi ponerle la... parte no hay fecha límite. Lo que sí que va a haber una fecha en donde ustedes van a poder empezar a presentarlo, que es una vez después del lunes, del primer lunes de diciembre. Es decir, que si lo querés presentar el día martes, lo mandás el día martes. Eso es una decisión Ah, tuya. bien. Pero no hay, Bueno, no caduce. Así que bueno, Perdón, una última pregunta. dale, Entonces, Lina. vamos en base a lo que ustedes nos van a dar, Sí, al modelo. sí, Perfecto, esa era mi sí. duda. Pensaba que Sobre teníamos que hacer tal, investigación. tal cual, sí. Mm, Un proyectito algo parecido. chiquitito, exactamente, para que puedan Perfecto. armar. Bueno, Listo. que tengan Bueno, listo. Bien. una linda semana, ¿sí? Y nos estamos gracias. Buena viendo. semana para todos. Saludos. Gracias, profe. Bueno, Hasta Chao, Gracias. luego. chao. igualmente, igualmente, una semana.